martes de No te cases ni te embarques, y aquí está, ya está bien embarcado nuestro compañero Jesús Escobar. Jesús, eres de casa y es el mismo link, perdón, pero anda uno en la locura y un poco congestionada. ¿Con quién sí nos casamos y con quién no nos embarcamos, Jesús? Fíjate, querida, que saliéndome un poco de todo el tema, bueno, no es salirse realmente, sino es darle un enfoque diferente. Ni te cases ni te embarques con el fútbol mexicano. ¿A qué me refiero con esto? A que el fútbol mexicano es política. Ya no es un deporte como tal, simplemente. Ya no es ese deporte que solamente genera las pasiones, las emociones de una persona, que define el estado de ánimo de alguien. Ya no es ese deporte que provoca el ánimo de ir a un estadio, comprarte una playera, disfrutar de una bandera. No, no, no. Hoy por hoy es uno de los grandes negocios que existen en el mundo y como tal, el tema económico es el que realmente prevalece en cada una de las decisiones que se van tomando alrededor de las diferentes ligas del mundo. Y en el caso concreto de nuestro país, hay que recordar, por supuesto, de entrada, quiénes son los involucrados en el manejo del fútbol mexicano. Hablamos de la empresa Televisa, una empresa que durante muchos años, durante décadas, ha jugado un papel determinante en la normalización de la narrativa del saqueo, del despojo, de la consolidación del presidencialismo, que fue capaz del día 3 de octubre de 1968, uno de sus principales símbolos, decir que era una mañana con un día soleado, que fue capaz de construir a un presidente como Enrique Peña Nieto, de la mano, por supuesto, de otros empresarios y llevarlo al poder a sabiendas precisamente de las incapacidades, limitaciones y la profunda ambición corruptora que tenía Enrique Peña Nieto, pero que les garantizaba muchísimo, pero muchísimo dinero y sobre todo diferentes libertades, desregulaciones y beneficios, no solamente en el área de la comunicación, sino obviamente en otro tipo de áreas. Se encuentra Ricardo Salinas Pliego, el tristemente tío Richie, el deudor y evasor de impuestos, según señala la Secretaría de Hacienda, el Sistema de Administración Tributaria, que debe más de 63 mil millones de pesos en México y que hoy por hoy continúa, por supuesto, enarbolando la bandera libertaria, esa bandera en donde intenta convencernos al resto, por supuesto, de los mortales, que ellos son los buenos, que él es un empresario que está preocupadísimo por el bienestar de la ciudadanía y que por eso quiere que le den total libertad de hacer lo que él le plazca, porque él respeta la libertad, aun y cuando ha sido él mismo el que ha denunciado la censura constante que hay en cada una de sus empresas y que es quien es gracias a esos gobiernícolas que cuestiona constantemente. Tanto Azcárraga como Salinas Pliego se han visto involucrados en los últimos años en acusaciones serias. Azcárraga como la cabeza de una negociación corruptora, una negociación en donde se pagaron diversas cantidades para lograr contratos de televisión. Salinas Pliego ha sido también señalado desde la toma que hizo de Canal 40, literalmente el despojo de Canal 40, y posteriormente la forma como ha sido protegido desde el Poder Judicial para evitar en muchos sentidos que se le aplique la ley. Es decir, dos actitudes corruptoras de dos personajes fundamentales en el devenir de un supuesto deporte. El primer patrocinador, el patrocinador más importante del fútbol mexicano es una casa de apuestas y no cualquier casa de apuestas. La casa de apuestas que pertenece a esta célebre, entre comillas, célebre familia, por supuesto, de los Hank. Es Jorge Hank, un personaje que todo mundo perfectamente lo recuerda en Baja California, hijo del profesor Carlos Hank González, hermano de Carlos Hank, quien es el dueño de una institución financiera, y en el caso de Jorge, un hombre que ha sido señalado incluso de asesinar periodistas o de atentar contra periodistas o de desaparecer políticos o de desaparecer activistas y que nunca ha pisado la cárcel gracias precisamente a que la justicia ha estado siempre bajo su control y bajo su interés. Por lo tanto, es un hombre también vinculado directamente a los actos de corrupción y que sin más ni más heredó en vida el control, más no la mayoría accionaria, el control de este grupo de casinos y del equipo de fútbol que tienen a su hijo que maneja un perfil similar al del padre. Y de ahí nos podemos ir, por supuesto, con otros empresarios que están involucrados directamente en todo ello. Y esto nos lleva, querida Marta,
al punto esencial. ¿Qué es lo que determina realmente lo que pasa en el fútbol mexicano? Por un lado, tienes las apuestas en donde ya no se trata solamente si un equipo gana sobre el otro. Puedes apostar hasta que en el minuto 5 del primer tiempo, por ejemplo, hay un penal, o puedes apostar a que hay un tiro de esquina en el minuto 2, o puedes apostar de repente que se expulsa a tal jugador en tal forma. Y entonces todo se vuelve sospechoso cuando sucede, porque casualidades en ese sentido, perdón, pero no nos chupamos el dedo. Y al final te topas entonces también con una mafia de promotores. Hay un excelente trabajo que se llama el Cártel del Gol, en donde te manejan el negocio de los promotores con los entrenadores, con los directores deportivos, para contratar jugadores que no son de la misma valía o no son de la misma calidad. Y las tranzas que hay en las fuerzas básicas del fútbol de nuestro país, en donde varios periodistas también, que por cierto han sido censurados, aislados, cuando se ha atrevido a decirlo públicamente, porque es difícil que en cualquier canal de deporte se hable abiertamente del tema, porque es patear el pesebre y no lo van a hacer nunca, o es reconocer en cierta parte una complicidad. Basta recordar lo que pasó con el tema de los cachirules, cuando en Mevisión, con José Ramón Fernández y Antonio Moreno, lo dieron a conocer la forma en cómo se les persiguió, a tal grado de que evitaron que José Ramón Fernández pudiera transmitir desde Italia el Mundial de 1990, o el día que Carlos Albert cuestionó a Ricardo Salinas Pliego por colocar un partido de fútbol en el mismo día y horario que un debate de nuestro país, un debate político, y fue despedido de la cadena donde se encontraba. O bien, cuando Jorge, el Niño Verde, Jorge González, abiertamente dijo en un programa de Televisa a López Dóriga que iban a mover la final del fútbol mexicano, y López Dóriga casi se bota de la risa y le dice: no tienes ni idea realmente que es inamovible el fútbol, es más fácil que mueva las elecciones. Y todo esto te decía, la corrupción en las fuerzas básicas, donde a los niños, a los chicos, les piden dinero por crecer, o de plano les piden a las madres otro tipo de favores, a los padres. Y todo esto nos lleva al punto al que me centro, y es lo que hemos visto en los últimos días. Más allá de las simpatías que puedes tener por algún partido, es una tristeza que algo que significa tanto, por supuesto, para el mexicano, que forma parte de su cultura popular, sea ya tan corrupto y tan manipulable y tan manejado, a tal grado que, por supuesto, hay amaño de partidos, hay declaraciones históricas de exjugadores que abiertamente dicen: tal compañero se tiraba en momentos claves. Hay situaciones muy extrañas, recordamos la del 85 en la final Pumas América, que cambiaron 3 veces de árbitro hasta que llegaron al señor Joaquín Urrea, que pitó de una manera totalmente proclive al América. Y esto es resultado de ¿qué? Del mismo mercantilismo del deporte, querida Marta Olivia. La final que ahora vemos no es una final entre el América y el Monterrey, que es lo más sencillo de entender. Es una final entre Televisa y el grupo que transmite por el otro lado de Monterrey Fuerte, que es Multimedios, y que incluso ya comenzaron a hacer su show. Un conductor de Multimedios le reclamó uno de Televisa, a los de Televisa ya le respondió, y mágicamente llegó un equipo de la Ciudad de México, un equipo de Monterrey, y aparte es un asunto en donde ya hablamos de un Azcárraga y de un José Antonio Fernández, uno dueño de Televisa, el otro dueño de FEMSA, ambos muy cuestionados en los últimos meses, en el caso de Azcárraga por el famoso FIFA-Gate, en el caso de el famoso Diablo por el pago de impuestos y las caravanas Coca-Cola. Entonces, estamos hablando precisamente de dos empresarios que hoy por hoy son factibles de que se les lave la cara, y obviamente de que una final de un deporte se convierte totalmente en una cuestión netamente política y económica. Ahora, quitando esa parte, Jesús Escobar, que bien nos ilustras, desde ayer nos vienes dando a conocer parte de esto, ¿a quién le vas? Fíjate. O antes de que te abrieras este análisis político, económico, ¿a qué? ¿Por dónde latía tu corazoncito? No, bueno, yo te voy a ser honesto en algo. Yo toda la vida he ido a los Pumas, toda mi vida he ido a los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Soy de los que definimos como Puma desde la cuna. Y fíjate que en ese sentido, hace unos días, Fernando de Buen, que es de la familia de los abogados de Buen, que es integrante incluso durante mucho tiempo le decimos la fanaticada académica de los Pumas, ¿no? Él hablaba de venta de partidos a nivel directivo, y más que venderse como tal, que ese es algo que denunció el maestro de Buen, que mucha gente lo satanizó porque me parece que no hubo la comprensión a lo que él decía. No se trata que un directivo le pague al otro, sino que haya errores arbitrales o errores muy obvios en contra de tal equipo, y ese equipo no reclame, no diga absolutamente nada. ¿Para qué? Para que no se mueva nada, o que pongan a jugar a tal jugador que tenía una suspensión de 2 partidos y se lo disminuyes a 1, y de repente ese jugador mete un gol clave en un partido,
y tú no reclames. ¿Por qué? Porque es parte del acuerdo que se va dando entre los mismos dueños, en donde el beneficio, y fíjate que es algo que pasa en los otros deportes también, ojo con esto. En el básquetbol, por ejemplo, no es igual una falta que se le cometiera desde esa época a Michael Jordan que una falta que se le cometiera a X jugador. En la actualidad es lo mismo con LeBron James. ¿Por qué razón? Y te lo han dicho los mismos analistas, porque estamos cuidando el producto. Es más fácil que el arbitraje se incline hacia el poderoso, hacia el que vende, porque estás cuidando el producto, porque es el que genera mayor rating, es el que genera mayores mercancías, es el que genera mayor vendimia, diríamos coloquialmente. Por lo tanto, te topas con esta situación tan particular en donde cada día se vuelve menos claro el deporte. Este caso del FIFA Gate es un caso que nos demuestra el nivel de pudrición, si está dicho pudrición, de podrido, en pocas palabras, que alcanza de repente hasta la entrega de sedes para un mundial, en donde la FIFA recibió una cantidad enorme de dinero por parte de los rusos y de los cataríes, y eso molestó a Estados Unidos, porque fíjate, es muy interesante. Mucha gente dice, ¿por qué Estados Unidos asumió, ¿no? Esa postura de investigarlos? Bueno, porque Estados Unidos fue a los que transaron. Estados Unidos los hicieron a un lado de la sede del Mundial, si no mal recuerdo, 2022, y entonces lanzó a todas sus agencias de inteligencia a investigar lo que había y sacaron un caudal de corrupción en las entregas y demás. Entonces, a mí sí me parece que estamos ante un escenario que más allá de los equipos como tal, querida, hablamos precisamente de cómo se utiliza políticamente. Tú recuerdas que Felipe Calderón lo dijo públicamente. Felipe Calderón dijo, yo llevé a cabo la entrada de luz y fuerza del centro. ¿Por qué razón? Porque ese día jugaba la selección mexicana de fútbol. Y la prensa no me iba a cuestionar tanto la decisión que yo tomé porque iba a estar centrada en el resultado de la selección mexicana de fútbol. Y eso pasa en muchas naciones. En Argentina, caray, hay que recordar una Copa del Mundo realizada durante una dictadura en donde Argentina resulta campeona y el propio maestro César Luis Menotti, que ya falleció y que era el director técnico de ese equipo encabezado por el gran Kempes, Pasarela y otros, lo que dice Menotti es, claro que influyó, pues no es lo mismo jugar en un estado libre que con bayonetas detrás de ti, ¿no? Para los holandeses, por ejemplo. Entonces, yo creo que va mucho por ese lado el uso político-económico ya del deporte. Y te digo, yo le voy a los Pumas, esa es la realidad, es cosa, toda mi vida he leído a los Pumas. Aunque gane. Aunque ganen. Cruz Azul, como el Cruz Azul. Fíjate que aquí te pregunta Ángel Nakamura, que es Ángel. que él adaptó esa frase también para el Cruz Azul y su corazón está todavía sangrando azul. Dice, muy interesante el análisis de Jesús Escobar. Quería preguntarle qué opina de la actitud que tomaron algunos directivos de Cruz Azul contra la prensa luego de la dolorosa derrota de la máquina. Por eso digo que todavía ahí anda con el dolor. Mira, yo sí creo que entiendo la furia o el enojo de los directivos de Cruz Azul, pero lanzarse contra el mensajero nunca es la solución. Ahorita, y no es mi interés, ni mucho menos compararlos en gravedad ni nada, pero sí como un ejemplo. Ahorita escuchaba muy atento tu entrevista que hacías sobre Michoacán, sobre el periodismo y demás. Y el periodismo tristemente siempre está desprotegido en cualquier rubro desde hechos tan graves como lo que nos narran, ¿no? Que pasa y que ha pasado en México desde hace muchos años, en donde aquel periodista que se atreve a denunciar, que se atreve a tocar verdaderamente al poder, se vuelve un blanco del poder político y se utiliza a los cárteles de la droga como los ejecutores de lo mismo. Pero, y desde ahí hasta aquel periodista que toca o cuestiona en un momento en el ámbito de los deportes e incluso en el ámbito de los espectáculos en cuestiones más banales y que puede ser agredido, puede ser ofendido, puede ser aislado en un momento dado por ese tipo de pronunciamientos, cuando en realidad es el mensajero, a final de cuentas. Es cierto, siempre habrá intereses por delante en el manejo de la información, no lo vamos a negar tampoco, pero me parece que muchas veces las reacciones en contra de los reporteros y reporteras en los diferentes niveles que existen son desproporcionadas por parte del poder como tal. ¿Por qué? Porque no les gusta ser cuestionados, no les gusta muchas veces que se les evidencien los errores. Me parece que en el caso, por ejemplo, de Cruz Azul, lo que deberían de hacer es hablar con Rotondi, que no esté cometiendo penales decisivos contra el mismo equipo con diferencia de 6 meses, ¿no? De un año. Es decir, el mismo jugador fue a cometer un penal en contra del mismo equipo en un momento decisivo. Digo, yo no voy a hablar de la honestidad de un jugador sin pruebas, ni mucho menos, pero es una casualidad que te hace pensar también, o no estás concentrado como deportista, o está pasando algo muy extraño ahí con el tema de los promotores, que cometas esos errores, ¿no? Porque hay un dato nada más para concluir, si gustas.
El tema de las finales, fíjate que hay un dato muy interesante de las finales. Cruz Azul es un equipo que ha perdido muchas finales en el fútbol mexicano, aún llegando a momentos claves. Y caray, cuando te enteres quién es Billy Álvarez, cuando te enteras quién es Víctor Garcés, cuando te enteras quién es Alfredo Álvarez, y de repente te dicen los propios jugadores off the record, que a los que les preguntas, es que había momentos muy difíciles en donde nos decían, cambien esto, hagan esto, y caray, pierdes, y de repente sabes que perder una final te representa muchísimo más dinero que ganarla, y de repente te topas que en la primera el dueño de Toros Neza, Juan Antonio Hernández, cuando tiene a Zacatepec, abiertamente lo reconoció que él prefería perder las finales. ¿Por qué? Porque le generaba más dinero perder una final que subir a la primera división. Pues te das cuenta incluso cómo juegan hasta con las emociones de los propios aficionados que están pues convencidos, se les atrae, les llama la atención, dejan el día a día. No es barato ir al fútbol, no es nada barato ir al fútbol ya en la actualidad. Entonces, y todo eso cómo impacta, pues te decía, no nos embarquemos de repente con esto que cada día es más mercantil, diría, hay una frase que me encanta de Ángel Capa, que dice, el fútbol perdió su inocencia desde que se le sacó del barrio y se le metió a una oficina de negocios. Definitivamente. Excelente colaboración, estimado Jesús Escobar. Nos rompes el corazón. Ya lo teníamos roto. Yo no soy, o sea, no me gusta tanto el fútbol, pero sí veo que todo mundo aquí, los comentarios, mira, recupero este de Arturo Lechuga, cruzazulear es verbo y sustantivo. Así que ya, vámonos. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros como cada martes. No te cases ni te embarques. Gracias, No, Jesús. hombre, ya sabes que aquí estamos todos los martes, querida, que me siento verdaderamente honrado de que me invites, de que esté contigo. Para mí es un placer compartir un espacio con una periodista que admiro y respeto muchísimo. Muchas gracias, Jesús. Hasta el próximo martes. Bye.